Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Gracias por estar aquí con nosotros en este capítulo número 15 de los multiuniversos de Dios. Estábamos hablando de las pirámides todavía. Déjenme decirles que si prestamos una principal atención, ya hablamos de cómo están edificados, de otras cosas, no quiero repetirlo. Si prestamos principal atención a los muros y portales, cómo están hechos, podemos ver que en las culturas como en Bali, en Maya, en Incas, en Egipto, diremos que sus portales se parecen en la forma en que, cómo están cuadrados, en los bloques asimétricos que ya les había yo platicado, formas de las serpientes que utilizaban como acabados, como parte de la misma adoración, en que parecían en algunos casos como una boca grande abierta de alguno de sus dioses. También algunos tenían inscripciones de serpientes que estaban encontradas. Podían hacer algunas formas de rostros de jaguar o de pirámides escaladas, serpientes que descienden las escalinatas. Tenían dioses con caras de, como yo les decía, de jaguar, de serpientes emplumadas y caras de elefantes o dioses como ellos lo conocían como Chacana, su cruz andina. En gran parte de sus deidades está el tercer ojo también grabado en algunas de sus frentes o en algunas cosas. Están estas carteras o cosas que parecían cargar algunas de las diferentes culturas, los dioses en algunas de las culturas. Entonces ustedes pueden ver que hay demasiada similitud en todas las culturas del mundo. Por algunas circunstancias, como en el caso de las pirámides, la forma de los dioses, o la escritura, las técnicas de construcción, y así sucesivamente nos podemos ir por diferentes. Ya les marqué muchos ejemplos, la momificación y otras cosas. Entonces, utilizaban máscaras de oro para cubrir el rostro, eh, sobre todo de los poderosos, ¿no?, que habían fallecido. Utilizaban gigantescas piedras en muros, en pasillos, algunas con pesos de más de 100 toneladas. Las artesanías en algunos de los gases pues eran similares. Utilizaban grapas de metal en muchas circunstancias para enlazar y ensamblar las piedras. Eso es muy raro, ¿no? O sea, a alguien se le podría haber ocurrido tal vez una grapa para atascar una piedra, pero en varias culturas lo utilizaban. Tenían religiones similares, como ya lo hemos platicado, ¿no? Un dios sol o un dios universal. Grababan las serpientes en sus simbologías, en sus ornamentos de tipo funerario, y también tenían los mismos rituales o rituales muy parecidos de alargamiento, entre ellos los de alargamiento de cráneos, por ejemplo, ¿no? Esto se utilizaba en muchas partes del mundo. Lo que sí no sé si, como los aztecas en un momento dado perdieron el piso y se pusieron a sacar corazones a gente viva, pero tenían rituales muy parecidos, ¿no? No a ese me refiero, que les digo que no estoy seguro de eso, pero sí en muchos rituales sí se parecían, ¿no? Entonces, también utilizaban estos obeliscos, en algunos momentos se decía que podrían también funcionar como antenas o cosas por el estilo. Estos, en otras culturas se decía que era para atraer los malos espíritus, en otras se decía que era para rechazarlos, que también se dice que los obeliscos son símbolos en ciertos ritos. Hay obeliscos antiguos y hay obeliscos modernos. Si no mal recuerdo, creo que en una parte de Italia, creo que donde están algunas iglesias, también se utilizan obeliscos en los patios, ¿no? Entonces, algunos están rodeados por un círculo de pequeñas piedras, como si fuese un ritual zodiacal o cosas por el estilo. Hay de diferentes medidas, de diferente cantidad de piedras, pero todo como un símbolo, todo es simbología en estos casos. Regresando a las pirámides y las culturas, trabajaron con rapidez
y algunos científicos creen que los egipcios solo tardaron 20 años, ¿no? Como decíamos. Podemos nosotros preguntarnos cómo es que llegaron a esa conclusión tan brillante, ya lo hemos explicado en 2 ocasiones anteriores, y estas antigüedades que en algún momento tuvieron que trasladar, son por ejemplo una que tenía más de 2 millones de bloques que tuvieron que trasladar, ¿no? Entonces, si trabajaron a un horario completo los 365 días del año para sacar las piedras, tallarlas, levantarlas, transportarlas, colocarlas, un bloque cada 2.5 minutos, fíjense, esas piedras tan gigantescas, ir sacando una producción de 2 minutos, 2.5 minutos en procesar, transportar y todo, las piedras para que se hubiese podido lograr en 20 años. O sea, si vemos la complejidad, basándonos en lo que hicieron antes, que es sobre lo que tomaron las medidas de tiempo según los arqueólogos, y lo lleváramos a lo que se tuvo que haber hecho de acuerdo a cómo están construidas las pirámides, tendríamos que tener una velocidad de producción de 2.5 minutos por pie, por bloque. Les decía yo, ¿cómo podría ser si ellos en ese momento lo más avanzado que podrían haber tenido sería la rueda, el hierro o el acero, pero ninguna de esas cosas existían? Se dice que la 7ª maravilla del mundo fue construida, según los egiptólogos, con cuerdas, cobre, mazos de piedra y cuerdas de cáñamo. La complejidad de esta pirámide en su mayoría no solamente es propia de las pirámides de Egipto, son de todas las pirámides del mundo. ¿Cuál sería nuestra conclusión? La conclusión es que existieron culturas ancestrales que dejaron el legado de varias ciencias y mensajes futuros, no solo de la cultura, sino en Egipto, sino en las mayas, en las aztecas, en todas las culturas. También en nuestros tiempos podríamos decir que estamos encontrando escritos, como yo les decía, de tablillas en muros, en calendarios y en otras partes, donde todavía tienen que ser interpretadas, ¿no? Esto, pues obviamente dependiendo de las culturas que se van encontrando. Las que se han podido traducir nos avisan más o menos las mismas fechas, los mismos futuros, y con toda la intención de toda la descripción de lo que se está hablando, ¿no? Entre las culturas menos avanzadas también se encontraba en su historia que daban testimonio sobre algunas otras culturas de las que ya hemos estado platicando. Entonces, nada es ciencia ficción, todos son hechos reales y testimoniales que existen físicamente en nuestro mundo. Yo creo que la idea es que tengamos un conocimiento más espiritual de cuál fue la realidad de la situación en el mundo, tanto antes como ahora, para que nosotros entremos en una situación más espiritual, más de amor hacia nuestro prójimo, más de amor hacia Dios, conociéndole, reconociéndole y dándole toda la alabanza y toda la adoración que necesita. Ese es mi punto de vista. No que necesita, sino que merece, perdón. Y ese es mi punto de vista, ¿no? Pero, sin embargo, cada quien puede hacer con la información que le estoy dando la conclusión que más les parezca. La esperanza de vida eterna que podríamos tener a través de estas promesas, de estos diferentes mensajes que encontramos en las culturas, son acontecimientos que son irreversibles, son acontecimientos que ya se dieron, que son hechos. ¿A qué es a lo que me refiero? A que todas las culturas también hablan de que también hay una vida después de la muerte. Que pues no por eso podemos descuidar el planeta, porque sabemos que ya va a venir su fin, sino en algún otro momento les decía yo que al contrario, los mensajes que nos dejan los mayas y otros, pues es para que no le aceleremos a ese fin, porque sí puede ser inevitable, pero no por eso tiene que ser anticipado. Entonces, parte de estos escritos sumerios también dicen que el hombre fue creado junto con otras criaturas. Los primeros hombres no tenían mucha capacidad y no eran muy parecidos a nuestros dioses con respecto, me imagino, a que inteligencia, decisión y acción. En las leyendas aztecas o de Teotihuacán, cuando Hernán Cortés les preguntó, una vez que los habían conquistado y demás, y les pregunta quién había, bueno, no estoy seguro de si fue antes o después, tengo entendido que fue poco antes de manifestarse como una conquista.
Cuando él les pregunta que quién había fabricado las pirámides en Teotihuacán, le dijeron que las pirámides ya estaban ahí cuando ellos llegaron. Ese fue el testimonial que pone Hernán Cortés en su diario, que habían sido construidos por los primeros dioses gigantes que llegaron desde la era del segundo sol. Hasta ahí se las dejo porque es hasta ahí hasta donde está la información, pero es muy interesante, ¿no? Les voy a subir diferentes imágenes de todo lo que hemos estado hablando, como siempre, para que pues ustedes vayan viendo, se vayan dando una mejor imagen de todo lo que estamos platicando. La información de las pirámides que coinciden en el mundo son demasiado parecidas, ya lo hemos dicho, en los marcos, en las puntas, en las escalinatas, en fin, tienen muchísima variedad. Aunque en algún momento dado ciertas pirámides sí fueron consideradas como una especie de edificación o de templos, o en la mayoría como templos, yo vuelvo a insistir en que también se parece que tienen cierto efecto o cierto funcionamiento de energía. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, les voy a mencionar algunas de las pirámides que existen en el mundo, que era lo que les estaba pendiente de que yo les platicara. Por ejemplo, México entre mayas y mexicas. La pronunciación sería mexicas, pero las principales son, por ejemplo, la Gran Pirámide de Cholula. Y perdón si en la pronunciación me llego a equivocar, es demasiada información. Les decía yo que las pirámides de Cholula o de Tlihuantepec, de Cholula, Puebla, de Palenque, Chiapas, las pirámides del Sol y de la Luna y el castillo el Tajín en Veracruz, la pirámide de los Nichos, la gran pirámide de Calcajum, creo que se pronuncia, en Campeche, la pirámide de Coba de Tulum, el castillo Uxmal de Chichén Itzá, la pirámide de las lunas de Teotihuacán, el templo de Cuculcán, Tonina, en Chiapas, la pirámide del adivino o mago y la gran pirámide en Uxmal, en Yucatán, el templo de las inscripciones, Bacal, en Chiapas, las pirámides de las Huachimontones, las pirámides de Tolán, la pirámide de Santa Cecilia, Acatlán, Botiva, de la Quemada, Comacalco, Chachobén, Tecam, Tenán, Dicibache, Calacum, Yachilam, Xochitecatl, la pirámide de las Flores y el edificio de la Espiral, Xochimilco, templo de la serpiente emplumada, el Teposteco, Tenochtitlan, el Templo Mayor, Tenayucan, Palenque, Templo de la Cruz, Templo de las Inscripciones, La Venta, la Gran Pirámide, Cobal, la Gran Pirámide, Cobal, la pirámide de Nojoshmul, la iglesia y el Templo del Crucero, Bonampak, el Templo de los Murales, en Tula Hidalgo, etc. México tiene, como yo les decía, para aventar para arriba. Claro que tenía que empezar con México. En Egipto, estábamos hablando de la pirámide de Giza, Keops, Misernio, Kefren, Acotada das Hur, la pirámide roja, Diezer, Saqqara, la pirámide escalonada de Djoser, Khufu, la tumba del rey Kashta. En Perú podríamos ver Caral, Mochica, Cahuachi, Sialc, está Siguarat de Tepe, Sialc, Siguarat de Sur. En Indonesia está Gump P. Adang, Candi Suku, Java, templo Borobudur. En China está cerca de la ciudad de Xi'an. Son las pirámides más grandes del mundo y se cree que también deberían de ser tal vez las más viejas, con 8000 años más o menos.
el mausoleo del general, el mausoleo de Kim Shi-hwang, Jilim, la tumba del general Hansu y pues algunos objetos de metal que no se conoce qué tiempo realmente, de qué tiempo es, ¿no? También está Sudán, Gesel, Barkal, en Nubia está Casta, Arcamani y otras 204 pirámides, también tiene bastantes pirámides Nubia. En España está Jimar y Tenerife. En la India está Piedeluco, Terni, Umbría. En Mauricio hay 7 pirámides. En Irak el Ziggurat de Ur y el Ziggurat Tepe Sialk. En Bosnia está Visoko, Tenerife. En Honduras está Copán. En El Salvador está San Andrés, la campana de San Andrés Tazumal. En Belice está el Caracol, Altunja, Manay, templo mayor, y el templo del jaguar Lubantún, Nimli, Punit, Tunish, el castillo. En Guatemala está la Danta, Aguateca, Dos Pilas, LD49, el Duende, Caminalajuyú, el Mirador, la Data y el Tigre, Misco Viejo y Tikal, el Templo del Gran Jaguar, Templo de las Máscaras. En Irán, ya habíamos platicado una parte, pero está Tepe Sialk y Chongasambil. En Tailandia está el Templo Parang. Está en Camboya, Praga, Baksei Chankrong. En India está Sarawati, Khajuraho. En Italia está la pirámide de Cestius, el monte de Akodi, Piedeluco, Terni en Umbría, y en Alaska está la pirámide negra. Y hay muchas otras, muchísimas. O el ojo o el origen de Dios, la pirámide negra. En el Ecuador, en La Maná, en 1984 descubrieron la pirámide negra en un túnel y junto con la pirámide encontraron 350 artefactos. Algunos de estos están hechos de piedra magnética. Se cree que en estos territorios empezó el origen de la Antártida hace aproximadamente 13.000 años. También se cree que aquí es donde empezó la ingeniería de los Anunnakis, con pirámides de 25 metros. En esta cultura adoraban a la cobra real o serpiente, como lo vimos en las culturas de América y el resto del mundo. En lugares como la India y Egipto vemos que hay este tipo de adoración increíble, por decirlo de alguna manera, como en otras diferentes culturas del mundo. Se ve tan marcada la influencia de una civilización avanzada. Encontraron muchas de las vasijas con grabados haciendo referencia a la constelación de Orión y con fuerzas magnéticas, que estas piedras tenían una fuerza magnética. Casi todos los recipientes y piedras en las cuales estaban trabajadas, entre estas estaba esta pirámide negra que tenía, como la pirámide de los masones, tenía la grabación de la pirámide de los masones, estaba en esta piedra negra. Lo que más llamaba más la atención es esta pirámide negra, precisamente, que estaba hecha con piedras blancas y negras, con 13 niveles y un ojo grabado en la parte superior de la pirámide. ¿A qué pirámide les puede recordar que valga $1? Entonces, con un ojo en la punta de la pirámide, y que se supone que es el ojo que todo lo ve. Y ha sido reconocido como uno de los símbolos de los Illuminatis. Algunos historiadores dicen que el billete fue diseñado precisamente por masones o Illuminatis, así que es como se hace llamar este tipo de sectas. Creo que por George Washington, que creo que el que lo diseñó, y se cree también que hay otras 2 pirámides iguales en poder de esta secta, que eran los que adoraban al dios Cobra, ¿no? Gran parte de los artefactos estaban hechos de piedra fluorescente
Las piedras eran negras, formadas de tres piedras diferentes, y pues como lo decíamos, con su grabación del ojo, ¿no? En algunas diferentes, a veces en la base, a veces en otras partes estaba grabado este ojo. Muchas veces sobre la pirámide en la parte superior o por debajo de la pirámide también, ¿no? Estas inscripciones estaban hechas en oro, en la constelación de Orión, y con una inscripción en el cinturón del cinturón de Orión. Entonces, estas escrituras eran muy parecidas a las escrituras mayas, a las inscripciones que aparentemente con una antigüedad, según lo que se consideró, anterior al sánscrito, que tenía una antigüedad más o menos de que unos 6000 años antes de Cristo. Se dice que de lo que narraba esta escritura es que decía: de aquí es el hijo del creador. O la otra descripción que podían interpretar es: el hijo del creador vendrá. Que se podía interpretar esa escritura de las dos maneras. Parecía que antes se ignoraba lo que decía, pero recientemente se ha estado traduciendo y parece que hasta la fecha no ha habido una contradicción con respecto al escrito según los lingüistas, ¿no? Era de una piedra muy dura, perfectamente pulidas otra vez, piedras como granito también, poco menos que el diamante, con los mismos grabados, todas, haciendo referencia a la constelación de Orión y con fuerzas magnéticas. Los escritos, como yo les decía, pues muy parecidos al maya, y están confirmando debajo de la piedra, de cada piedra, estaba escrito lo que habíamos comentado. Así lo calificaron como una escritura antes del sánscrito. Les recomiendo leer sobre este tipo de crónicas, como la crónica de Acacor. Cuando se checan los mapas del libro, vemos que había dónde estaba el origen del Edén, y los mapas coinciden con los mapas que pues también trae en los sumerios o los acadios, que se decían que eran de Ur o de Cus, y también estos mapas aparecían en la piedra de Maná en el Ecuador, ¿no? Entonces, resumiendo esta situación de estas asociaciones de situaciones tan increíbles, podríamos decir que lo que se considera el Edén, otros lo consideran el principio de la Antártida, mientras que las colonias de los Anunnakis, bueno, se cree por los relatos y en las referencias de cuando extraían oro y todo eso, según lo que dejaron los sumerios escrito, que estaba en las orillas del Golfo Pérsico, entre el Tigris y el Éufrates. Los que conocen un poco de Biblia y este tipo de cosas están haciendo referencia de que, pues, según Génesis 2, sería la ciudad de Ur o de Cus, según lo que yo les platicaba, y que ahí también se dice que es donde estaba el huerto del Edén. Casualmente la Biblia dice, no recuerdo cuál de los dos, creo que es el Éufrates, el río, donde dice que por ahí pasaba a un lado del Edén. En Génesis 2, del 8 al 15, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pinzón. Este es el que rodea toda la tierra. De Jávila, donde hay oro, y oro de aquella tierra, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también había bedelio y onis. El nombre del segundo río era Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria,
y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, esta es la cita donde yo les decía que por el Éufrates era más o menos donde habían puesto el Edén. Entonces, aquí vemos la asociación de que también las culturas y la Biblia tienen más o menos los mismos registros respecto a la creación. También hallaron unas esferas que estas esferas son similares en muchas partes del mundo. Son parecidas unas con otras y las han encontrado en diferentes partes del mundo. Estas esferas no pueden ser hechas por la naturaleza, están grabadas, tienen cierta tecnología y desarrollo. Se ha descubierto también que muchos son muy antiguos estos objetos y que estos objetos también son parte de la arqueología y por supuesto nos dejan ver que parte de la creación en general de Dios, ¿no? Y que pues es demasiada teoría, demasiada ciencia que está siendo comprobada con estas esferas como las esferas del fin del mundo, así son conocidas. En algunos casos se considera que tiene una antigüedad estimada de 28,000 años y son conocidas también como las piedras de Transvel, para que después si quieren investigar. Estas piedras, Klerksdorp, son un opart. Esto quiere decir que son un misterio, sin explicación para la ciencia. Encontraron 200 piezas, hasta de 10 centímetros de diámetro, perfectamente balanceadas, con surcos de trabajo manual, metal interno más duro que el acero, tiene una sustancia como hule blanco que se desvanece con el aire en el centro y pequeñas inscripciones y algunas de ellas presentan perforaciones en la capa superior. Esta primera capa de piedra no es muy fuerte y como decíamos, otras piedras similares fueron encontradas en China, en Ucrania también en 1975. A diferencia de las que comentamos, tienen una especie de cristal morado en el centro. Se cree que, según estudiosos, que lo que está dentro del cristal es antimateria. La antimateria, si se encuentra con la materia, hace una gran explosión creando un agujero negro que traga todo lo que está a su alrededor. Hablando también de los hallazgos en Rusia, podríamos comentar de los muros que se encontraron en algunas regiones, pero que sobresale un muro que hicieron de piedra, de granito, de 3,000 toneladas más o menos. Este muro en Rusia fue encontrado en el monte Soria, en Siberia, con un sorprendente parecido al de las pirámides en el mundo, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos que se han estado haciendo nos han permitido ver que pues hay demasiadas coincidencias en el mundo con demasiados materiales y efectivamente con materiales y la materia negra todavía no la pueden dominar en la física. Entonces, para que les dé una idea de lo que estamos hablando. Muchas gracias, espero que les esté gustando y espero que sigan con nosotros adelante. Que Dios les bendiga.